Bienvenidos estudiantes a esta cápsula de aprendizaje para la interpretación del valor de P en la comparación de promedios. Específicamente vamos a revisar cuáles son las pruebas estadísticas que tienen como objetivo la comparación de promedios entre dos grupos o más, y vamos a revisar el ejemplo de una tabla extraída de un artículo científico para la interpretación del valor de P y finalmente la conclusión estadística. Las pruebas estadísticas para la comparación de promedios depende de cuántos grupos estamos comparando entre sí. Si estamos comparando dos grupos, entonces la prueba que corresponde es una prueba TD-Student para muestras independientes. Si se quiere comparar el promedio, pero ahora solo de un grupo respecto a su evolución, entonces estamos en realidad comparando dos promedios, pero no entre un antes y un después. Entonces, en este caso, se utiliza la prueba TD-Student para muestras dependientes. Finalmente, la otra situación que puede ocurrir es comparar más de dos promedios. En este caso, se debe utilizar una prueba estadística que se llama ANOVA o ANDEVA por sus siglas en español o en inglés. Revisemos entonces un análisis reportado en la vida real. Este es un artículo científico que quiere comparar la ansiedad, la depresión y el estrés entre estudiantes de las carreras de medicina y de enfermería. Vamos a realizar entonces el análisis de la prueba de hipótesis para el caso de la primera variable, de la ansiedad. Bien, aquí están los pasos que tenemos que realizar para esta prueba de hipótesis. El primer paso es la formulación de las hipótesis estadísticas. Estas son la hipótesis nula y la hipótesis de trabajo H0 y H1 respectivamente. Luego tenemos que identificar cuál es el estadístico de prueba de acuerdo a la hipótesis que estamos contrastando. Posteriormente, en la tabla que estamos analizando, debemos identificar el valor de P reportado. Para luego llegar a una conclusión, antes tenemos que tomar una decisión desde el punto de vista estadístico. Y en este caso, solo dos cosas pueden suceder: que el valor de P sea mayor a 0.05 o que sea menor o igual a 0.05. Comencemos entonces con la formulación de las hipótesis. Para el caso de la variable ansiedad, y dado que estamos comparando entre estudiantes de medicina y de enfermería, la hipótesis nula sería que el promedio de ansiedad es igual entre estudiantes de medicina y de enfermería. H1 sería, por lo tanto, que es diferente, no igual. La prueba TD-Student corresponde porque se está comparando el promedio entre dos grupos. El valor de P reportado es donde indica en la tabla sig bilateral. Esto es lo mismo que el valor de P y en este caso corresponde a 0.426. Luego tenemos que tomar una decisión y en este caso, de acuerdo a la norma, siendo el valor de P mayor a 0.05, entonces no se rechaza la hipótesis nula. Para poder formular entonces nuestra conclusión, debemos recordar cuál era la hipótesis nula. Y en este caso era indicar que el promedio de ansiedad es igual entonces entre estudiantes de medicina y enfermería, descartando la hipótesis H1, que dice es diferente, y un error de tipeo. La conclusión, por lo tanto, es que no existe suficiente evidencia estadística con un nivel de significancia del 5%
para afirmar que el promedio de ansiedad es diferente entre estudiantes de medicina y enfermería. Es decir, la ansiedad es igual entre estudiantes de medicina y enfermería. Podemos redactar entonces la conclusión del estudio de distintas formas, siempre considerando que estos resultados están basados en una distribución de probabilidad. Es por ello que siempre debemos indicar el nivel de significancia, ya que esto quiere decir que nos podríamos equivocar en un 5% de los casos. En esta cápsula, entonces, hemos revisado los estadísticos de prueba para la comparación de promedio y hemos realizado el análisis de una tabla extraída de un artículo científico de la vida real para interpretar el valor de P y realizar una conclusión desde el punto de vista estadístico. Nos vemos en el próximo capítulo.